Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. 1. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de Shabbat, a este tiempo de estudio, a este tiempo en el que compartimos de la palabra del Señor, estudiando a los reyes de Israel, aprendiendo acerca de los que fueron buenos, de los que no fueron buenos. Y como dice la escritura, reteniendo lo bueno,
desechando lo malo, ¿no? Porque lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza. El hecho de que diga que es para nuestra enseñanza no quiere decir, no, entonces como hicieron lo malo, entonces yo aprendo de ellos y lo hago igual. No, para nuestra enseñanza ¿de qué? De no hacer lo que ellos hicieron mal y hacer lo que hicieron bien. Tantos reyes por Israel en Samaria, tantos reyes en Jerusalén. Muchos hicieron lo malo, unos pocos más bien hicieron lo bueno. En Israel en el norte nadie hizo lo bueno, todos hicieron lo malo. En Judá en el sur varios hicieron lo bueno y uno que otro se descachó haciendo lo malo. Pero incluso los que hicieron lo bueno no hicieron cosas del todo bien, ¿sí? Como para decir, hubo escasos contados con los dedos de las manos, de los cuales no se menciona como que hicieron lo bueno, pero con todo y eso no hicieron tal cosa. No, hay unos que sí hicieron algo, digamos que algo bien, y se narran la historia de ellos como reyes que se mantuvieron por lo menos firmes en los caminos del Señor. Hoy estudiaremos el capítulo 16 en adelante y bueno, veremos hoy un tema especial que cambia, digamos que las lecturas de todos estos Shabbat anteriores y estas lecturas anteriores, que es como que y reinó tal tantos años y hizo lo malo. Y luego durante el reinado de entonces reinó tal y hizo lo bueno. Y así se la pasa uno como jugando ping pong de un lado para otro, que el de arriba hace lo malo y que el de abajo hace lo bueno, que el de arriba que el de abajo hace lo malo y el de arriba hace lo malo. Y se la pasa uno así, pero ya hoy cuando entremos al capítulo 17 veremos ya lo que se había profetizado por causa de la desobediencia y el pecado de Israel, y era la invasión, lo inminente, el tema de la conquista de los asirios ya del todo, por completo, se finí, se acabó, game over. Y algo que habían dilatado los reyes de Israel durante mucho tiempo, pagando tributo y tributo y tributo a los asirios para evitar que fueran capturados del todo, pero llega el momento en el que, como dice el dicho, tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe, y así, tanto fue el rey asirio hasta Samaria, hasta que ya se aburrió de que le dieran tributo y dijo, me los llevo a todos y acabó con todos. Y lo que veremos hoy, diferente en el capítulo 17. Así que vamos a hablar y a dar inicio al estudio del día de hoy. Bendito Rey, te damos gracias, Padre, por el día de Shabbat, por el día de reposo, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de compartir como familia, como hermanos. Gracias por este tiempo, Señor, en el que tu misericordia está de nuestro lado. Tus palabras nos instruyen, tú nos llenas de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, Señor. Por eso hoy te agradezco, Rey, porque nuevamente nos das esta oportunidad, Señor. Gracias porque a pesar de el tiempo, Señor, a pesar de todo lo que hemos vivido y hemos pasado, Señor, aún, Padre, caminamos en tus caminos, Señor. Y te pedimos que no nos dejes apartar de ellos, a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, Señor. Que podamos ser ejemplo para las generaciones futuras, Señor, de integridad, de justicia, de rectitud, de verdad. Gracias te doy, Padre bueno, por los méritos de Yeshua. Amén. Familia, sin más preámbulos, capítulo 16 dice, en el año 17, de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Jotam era el hijo de ¿quién? De Azarías, el mismo Usías que en Segunda de Crónicas se menciona que le dio lepra por entrar al santuario del Señor y ofrecer incienso. Este Jotam tuvo un hijo que se llamaba Acaz y este empezó a reinar en Judá, mientras que Peca reinaba en Israel, en el norte. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh como David, su padre. Acaz. Jotam era el papá de Acaz. Dice, comenzó a reinar a los 20 años, reinó 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como lo hizo David. Y digamos que leer en Judá alguien que no haga lo recto, pues es más bien escaso, más bien son pocos los que no hacen lo recto en Judá. Aunque los que hacen lo recto, dice, pero con todo y eso no quitaron los lugares altos, como lo hemos leído ya antes. Como lo hizo Jotam y como lo hizo Azarías, que hicieron lo recto, pero
Con todo y eso no quitaron los lugares altos, este sí ya del todo no hizo ni siquiera lo recto. Dice, no anduvo como David su padre. Recordemos que en Israel en el norte dice, no hizo lo recto y anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, su padre, ¿no? Así lo menciona. Aquí dice, no hizo lo recto como David su padre. A David se recuerda como un rey que hizo lo recto. Y uno piensa en David y dice, sí, un rey conforme al corazón del Señor. Tuvo errores, equivocaciones grandes, ¿cierto? Porque de estos no se dice, le quitó la mujer a uno de sus amigos y le mató y lo mató. No, de estos no se menciona esto, ¿verdad? Digamos que lo más malo que se menciona de ellos es como no quitaron los lugares altos. Pero de David se mencionan cosas fuertes, pero porque David sí tenía un corazón conforme al de Dios, porque David sí se recuerda como un rey bueno, como un rey que hizo lo recto. La Biblia nos instruye acerca de eso con el arrepentimiento que tuvo David, la manera en la que él anduvo luego de haber sido reprendido por el profeta Natán y por todo lo que le conllevó el pecado que cometió. Pero un hombre dado a arrepentirse y a volverse al corazón, de todo su corazón hacia el Señor. Este Acaz dice, no hizo lo recto como David, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Entonces cuando no se compara a alguien que hizo lo bueno como David, se dice, antes hizo lo que hicieron los de arriba. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo. O sea, ya rayaba porque esta era una práctica cananea, una práctica a la que el Señor dijo a Israel, le dijo, ustedes no pueden volver a hacer esas prácticas, no pueden hacer lo que esos cananeos hacían en esta tierra, por eso fue que yo los vomité, por eso fue que yo los exterminé y los mandé a ustedes a acabar con los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos hacían esto, la práctica de pasar los hijos por fuego. ¿Qué es pasar un hijo por fuego? Era un culto idolátrico a un dios llamado Moloch, un dios cananeo que tenía los brazos así extendidos, al cual le ponían los niños ahí y los quemaban vivos, bebés, ¿sí? Recién nacidos. ¿Y qué hizo? Eso, volvió a las prácticas paganas de los cananeos. Como dice acá, según las prácticas abominables de las naciones que Yahweh echó delante de los hijos de Israel. O sea, volvió a hacer lo que el Señor le disgustó y por cuanto había echado a los cananeos de Canaán. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea, ya, cuando habla de árbol frondoso, ya habla de cultos a Acera e idolatría. ¿Sí? Ya esto es otro nivel, otro level. Porque estuvimos la vez pasada hablando de que quemaban incienso en los lugares altos y que probablemente no se refiriera en la mayoría de los casos a que lo hicieran a deidades paganas, sino que probablemente incluso lo hacían para Dios. Pero ya lo hacía incluso en árboles frondosos, y esto ya habla acerca de la idolatría hacia Acera. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y aquí si Israel en el norte no hacía lo bueno en cuanto a las alianzas, en el sur no se quedaban atrás, porque no buscaban apoyo en el Señor como debería ser, como ven, nos arrepentimos y yo sé que el Señor nos libra de esto, sino que buscaba apoyo en otros. ¿En quién confiaba Peca? Confiaba en el rey ¿de dónde? No, de Siria. Peca era el de Israel en el norte, confiaba en el rey de Siria. Y en Judá, Acaz confiaba en el rey de Asiria. Le dice al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser, le dice, alíate conmigo y vamos a, defiéndeme, soy tu siervo, soy tu hijo, defiéndeme de Siria.
y defiéndeme de Peca, del rey de Israel. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Así que fíjense, ¿qué hacía en Israel en el norte? Peca y todos estos remalías, todos estos reyes de Israel en el norte pagaban a los sirios para que les ayudaran. Y bueno, incluso a los asirios les pagaban para que no los conquistaran. Ahora este de Israel, en el sur de Judá, a Acaz, ¿qué le hizo? Le pagó al rey de Asiria, le mandó un presente de los tesoros de la casa del Señor. O sea, este ya estaba mal haciendo esas cosas porque mandándole presentes del dinero y de las joyas y del oro y de lo que correspondía al Eterno, ya este estaba crazy, diríamos ahí, ¿no? Entonces, ambos hacían lo mismo, ambos buscaban apoyo y ayuda en reyes extranjeros y no como debía ser en el Eterno. Y dice, y le atendió al rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. ¿Recordamos? Damasco, capital de Asiria. ¿Y cuál es la capital de Siria? ¿Ah? No, la de Siria. ¿Recuerdan que siempre les he dicho a dónde fue Jonás? Ok, la capital de Siria es Nínive y la capital de Asiria es Damasco. La tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir. ¿Ah? ¿Qué? Claro, es que el de Judá se alió con el asirio, porque recuerden que los asirios iban a ir a conquistar a Israel en el norte. Y los sirios se aliaron con Israel en el norte para ir y darle en la cabeza a Judá en el sur. ¿Sí? O sea, ambos tenían aliados, unos a los sirios y otros a los asirios. Entonces, ¿qué hace el rey de Judá? Le manda un presente al rey asirio, perdón. Y sí, le mandó un presente al rey asirio para que fuera contra los sirios. Bueno, contra Israel, pero en realidad este rey asirio fue contra los sirios, porque fue a Damasco. Y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, que es el rey asirio, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía a Damasco. Imagínate, fue allá y vio en una nación extranjera un altar y dijo, venga, pega en Jerusalén. ¿Aguanta uno así? ¿Cierto? Aguanta aquí un altar de esos bien bacanos, de los que tienen allá en Damasco. Y el sacerdote Urías le copió. Dijo, listo, hágale. Se lo tengo. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Imagínate. En un altar semejante a un altar pagano de las naciones, ahí. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Yahweh en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Yahweh, y lo puso al lado del altar hacia el norte. O sea, cogió el altar del Señor y lo puso al lado del altar paganator que mandó hacer. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. O sea, vas a empezar a hacer las ofrendas y sacrificios en el otro altar que te mandé a hacer, y el de bronce me lo dejas que es para mi uso personal, ¿no? Imagínate tú.
E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, y cortó el rey Acaz los tableros de las tablas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes. El mar es el lavacro que estaba sobre unos bueyes. En el templo de Salomón estaban los lavacros, ¿sí? Que son llamados el mar. Y dice de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Yahweh por causa del rey de Asiria. O sea, como los asirios nos ayudaron, entonces, como para que se sientan a gusto aquí en Judá, en Jerusalén, pues vamos a quitar ciertas cositas para que cuando venga el rey asirio acá se sienta como en su casa. Es prácticamente lo que está pasando. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Y acá estos nombres son más bonitos, ¿no? Ezequías ya es un nombre más bonito, pero aquí pausa la historia y viene una triste historia. Una triste historia, como podríamos llamarla según nuestro gran literato colombiano. Crónica de una muerte anunciada, porque los de Samaria, Israel en el norte, ya tenían anunciado esto de destrucción por causa de su pecado. Bueno, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, este que se alió con los asirios, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, este hizo lo malo, pero no tan malo. Porque dice, aunque no como... Este se llamaba Oseas. Oseas. En el norte, sí. Hijo de Ela. Oseas. Oseas, sí, Oseas. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Los israelitas en el norte, en Samaria, todo el tiempo le pagaban tributo a los asirios. Y este Salmanasar dijo, hombre, como que este me está tumbando, no me está pagando el tributo. Y antes está hablando con So, el rey de Egipto. Que hablase este con un rey egipcio, pues era buscando ayuda para ver cómo los sirios como que no les servían de mucho, porque los sirios se aliaron con ellos, pero los asirios fueron a Damasco y la destruyeron, ¿no? Entonces dijeron los de Israel en el norte, como que nos salió el tiro por la culata, porque los sirios no son como buen partido. Voy a empezar a hablar con los egipcios a ver si estos sí me ayudan. Entonces Salmanasar se dio cuenta de esto, que conspiraba contra él porque estaba hablando con So, rey de Egipto, no estaba pagando los tributos, y dice, entonces, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalar, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron. Aquí siempre está la razón, la lógica del asunto, ¿qué dijiste tú? La explicación de por qué Dios permite estas cosas. No es de gratis, no es como que Dios se levantó así como antojado de destruir a los sirios, a los israelitas, perdón, entonces vamos a destruirlos. No, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Los llevaron a unas ciudades que se llamaban Jalá, Abor y Gozán, ciudades de los medos. ¿Sí? ¿Y qué no hicieron? Lo bueno.
hicieron lo malo y por eso el Señor los entrega en mano de sus enemigos. En las bendiciones y maldiciones de la Torá está escrito lo que pasaría si Israel obedecía y qué pasaría si Israel desobedecía. En el caso de la desobediencia, hay una maldición o una serie de maldiciones que traen como consecuencia la desobediencia, que es el que serían llevados cautivos, ¿cierto? El que servirían a otras naciones. Entonces se cumplió. Simplemente llega el tiempo en el que la palabra debe cumplirse, ¿sí? El Señor es paciente, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero no abusemos, ¿sí? No abusemos porque fíjate que Israel, ¿cuántos reyes no pasaron desde Jeroboam hasta el tiempo de este rey que estamos viendo? Y fue el momento en el que ya era hora. O sea, ya llegó el momento de que el Señor dijo, no dilato más, esto no lo postergo más. El Señor procrastinaba todo el tiempo la destrucción de Samaria hasta que dijo, ya, llegó el momento. Como un dato para que lo tengan ahí presente, de cuándo sucedió esto en años, en el 732 vino un primer cautiverio de Samaria de los asirios, perdón, sobre Samaria, sobre Israel en el norte, en el 732 AC, claro. Y luego este del que estamos hablando ya, el que vinieron y con toda Shaolin Pinguín y se llevaron a todo el mundo, 722, 10 años más o menos después, ocurrió esto, 722 antes del Mesías. ¿Ah? No, los asirios siempre fueron los que vinieron. Pero hubo una primera incursión en el 732 donde llevaron gente cautiva, pero no del todo. Aquí sí ya se llevaron a todo el mundo. Y anduvieron en los estatutos, dice, no, y temieron a dioses ajenos, o sea, por eso el Señor los reprendió, porque temieron a dioses ajenos, anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Recuerdan que cuando se va Jeroboam hacia el norte, una de las cosas que le llamó la atención al pueblo es que él cambiara las leyes. Él empezó a decir, bueno, ya no solo levitas, cualquiera, el que quiera ser un levita, el que quiera presentar ofrenda, holocausto, hágale, no importa. Creó sus propios sacerdotes, creó sus propios tiempos de festividad, de celebración, su propio lugar de adoración, ya no en Jerusalén, sino en Samaria, ¿no? Que la vez pasada Eduardo hablaba en una enseñanza acerca de eso, del tema de la samaritana y de por qué ellos decían, bueno, pero aquí adoraban nuestros padres, ¿no? Y es que eso era de mucho tiempo atrás, o sea, si esto fue en el 732, esa gente empezó a adorar en Samaria como desde el 800 y punta, ¿sí? Y del 800 al año en que la samaritana se encuentra con Yeshua, pues fueron casi 900 años después. Pues eso es una costumbre y una tradición larguísima de, pues, que hemos adorado en Samaria, ¿no? Y bueno, y no solo eso, también cuando Abraham lo hizo por primera vez, ¿no? Llegando a Canaán. Entonces, estos no hicieron lo recto. Y dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, idolatría por doquier. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, se hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Sirvieron a los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Cuando ellos entran a Canaán, el Señor les dice, no hagan como las naciones a las que echan delante de ustedes, a las que yo he hecho delante de vosotros, dice el Señor. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos.
Si ustedes quieren ver las amonestaciones y todo lo que el Señor hizo a través de los profetas, pues tenemos estudio verso a verso en este canal de todos los profetas, ¿sí? Así que si quieren ver cuántos profetas fueron enviados al norte, cuántos profetas fueron enviados al sur, pues los invito a que vean estas enseñanzas y aprendan. Les voy a dar ¿qué? Les voy a dar unos nombres de profetas, ¿sí? De libros proféticos, ¿no? Porque hubo profetas como Samuel, como Natán, como Gad, que no escribieron libros proféticos, pero que hablaron al pueblo, pues, de sus malos, para que se volvieran de sus malos caminos. Pero, por ejemplo, en Judá, Isaías, Miqueas, ¿sí? Aunque Isaías habla Israel también, ¿sí? Jeremías, ¿no? Nahum, Habacuc, Sofonías. Estos son profetas que hablaron ¿a qué? A los reyes de Israel y a los reyes de Judá, ¿no? Ezequiel habló a los reyes ¿de qué? De Israel. Y estaba viendo aquí, es que tengo una tablita aquí, estaba viendo en Israel en el norte, Oseas, del 732 al 722, que es el que estamos hablando ahorita. En esa época hubo profetas como Amós, Oseas, bueno, Eliseo, Elías, que estuvieron también ahí, estuvieron en esa época, reconviniendo a Israel en el norte. Ya para tiempo de Israel en el norte, ellos llegan más o menos hasta el 722, porque ahí ya vienen los asirios y se los llevan, ¿no? Por el contrario, en Judá todavía seguía habiendo reyes, porque el cautiverio por mano de Nabucodonosor de los babilonios viene más o menos en dos incursiones. Una, del 626 al 605 vienen los babilonios con una primera incursión, pero luego viene Nabucodonosor del 605 y se los lleva. Ahí está hasta el 562. Esos son el cautiverio que están en Babilonia. Y bueno, mientras que en Judá tuvo todavía reyes, Isaías todavía seguía hablando, porque Isaías es un profeta que está más o menos entre el 745, o sea, todavía estaban los israelitas en el norte, y Judá hasta el 685. Miqueas del 740 al 700 más o menos profetizó Miqueas. Nahum como en el 640, ese sí ya fue más para tiempo de que solamente Judá estaba. Jeremías fue del 626 al en el 626, perdón. Habacuc en el 630, Sofonías en el 630. Y Ezequiel, este sí ya es casi que terminando el exilio, bueno, fue como hasta bien avanzado el exilio, en el 593. Y bueno, ahí eso es como daticos para que los tengan ahí presentes, pero les digo que si van a nuestro canal ahí tienen estudios verso a verso de todos estos profetas que hablaron, porque acá dice
que Yahweh amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice acá: mas ellos no obedecieron, antes que endurecieron su cerviz. ¿Recuerdan que siempre les he mencionado cuando el Señor dice pueblo de dura cerviz? La cerviz es la nuca, ¿sí? Y hace referencia al yugo que se le pone a los bueyes, ¿sí? Que un buey necesita un yugo aquí para ser manejado. Y cuando se le pone la yunta y el yugo, el buey tiene que humillarse, ¿no? Israel era un pueblo que no se humillaba. Israel era un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Israel no era capaz de agachar la cabeza y volverse al Señor. Eso es ser de dura cerviz. En otras palabras, como no agachar la cabeza. Pueblo que no agacha la cabeza, o sea, como que no reconoce que la ha embarrado. Los cuales no creyeron en Yahweh, su Dios. Dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. ¿Qué pasa cuando uno sigue sus propios caminos? Eso es lo que hace, seguir la vanidad. Y cuando tú sigues la vanidad, dice acá, se hicieron vanos. O sea, cuando dejas de guardar la palabra del Señor, cuando dejas de obedecer a lo que Él ha dicho, estás yendo en pos de vanidades, como dijo el predicador. Vanidades de vanidades, todo es vanidad. Y cuando tú solamente sigues vanidades, te vuelves un hombre vano. ¿Qué es vanidad o qué es ser vano? Vanidad, Jabel. Jebel. Jebel. Y vano, Jabal. ¿Qué es eso? Descarriarse. Esa es la traducción literal de Jabal. Lo que se menciona aquí como vano es eso: descarriarse, hacer descarriar, envanecerse. Y dice: y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. O sea, descarriados, ¿no? En pos de Acera, era una diosa fenicia, y Baal, ¿de dónde era Baal? ¿Saben de dónde era Baal? Fenicio también. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agoreros. No, mentiras, agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. O sea, estos en el norte, o sea, aquí está el capítulo 17, lo que nos está diciendo es: llegó el tiempo de la destrucción, llegó el tiempo del cautiverio, llegó el tiempo de la dispersión. ¿Y por qué llegó esto? Y dice aquí el autor de Reyes: por esto y esto. O sea, es como cuando el papá ya está tan cansado de regañar que dice: ya me tocó castigar. Y cuando viene el castigo, el hijo dice: ¿pero por qué? El papá le dice: por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por aquello, por esto, por esto, por esto y por aquello. Eso es lo que está haciendo el Señor aquí a través del escriba de Reyes. Y es: ustedes están siendo reprendidos, están siendo castigados, y los asirios vinieron por ustedes por esto, porque siguieron en pos de los dioses de las naciones, se fueron en pos de Acera, en pos de Baal, quemaron incienso en lugares altos, en todo árbol frondoso,
se descarriaron, no hicieron lo recto delante de los ojos del Señor, pasaron a sus hijos e hijas por fuego, se entregaron a la adivinación, a los agüeros, se entregaron, como dice acá en el verso 17 en la parte final, a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino la sola tribu de Judá. O sea, el Señor arrasó con todo su pueblo, la mayoría de su pueblo, con ellos arrasó. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y eso es lo más triste de lo que yo arranqué diciéndoles hoy, que en la escritura hay que retener lo bueno, desechar lo malo, que hay que aprender de lo bueno y no hacer lo malo. Porque fíjate que acá menciona una cosa que para nosotros parece absurda, para nosotros parece pues que es ilógico. Como es que está el pueblo arriba en el norte enloquecido, haciendo como les parece, vienen los asirios y los arrasan, y con todo eso yo aquí abajo en el sur hago lo mismo de ellos, hago las mismas prácticas y como que me creo mejor y como que a mí sí eso no me va a pasar, porque nosotros tenemos, ¿cuál era la excusa en Judá? Tenemos el templo, tenemos los sacerdotes, a nosotros no nos va a pasar eso. Y dice acá muy claramente en el verso 19, más ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh, o sea, como que si por allá llueve, en Judá no escampa. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, no solamente no guardaron lo que Dios había dicho, sino que también se pusieron a hacer lo que en Israel en el norte hacían. ¿Por qué dice esto? Que estamos leyendo aquí en el rey que está ahorita en Judá, el hijo de Jotam. ¿Qué? Que cogió para allá un templo, un altar que había en Damasco y dijo, uy, me suena, me parece chévere, y llamó y le dijo a Usías, el sacerdote, le dijo, ¿por qué no me haces un altarcito de estos así bien bacano al lado del que tenemos? Y déjame, el que tenemos, el de bronce, déjamelo para mí, para consultar yo ahí como personal, como cuando uno quiere tener una línea privada. Y el grandecito que construimos, ese que venga al pueblo y ponga ahí sus ofrendas y sus holocaustos. Exactamente lo mismo que hizo en el norte. O sea, lo que se hizo en el norte es exactamente esto que está haciendo este rey. Porque por más de que lo estuviesen haciendo en Jerusalén y pareciera como, uy, no, pues que lo están haciendo en el templo y eso no fue lo que Dios mandó. Entonces tú puedes tener toda la buena intención o lo que te parezca o lo que tú creas que está chévere, pero si no es lo que Dios mandó, I'm so sorry, dice el Señor. Lo siento mucho. I'm sorry for you, les dice así. Entonces, desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Palabras mayores, ¿no? Desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel. Cuando leemos esto es lo clave para luego entender la restauración de Israel y las promesas de restauración que el Señor da a su pueblo. ¿Por qué era necesario que aconteciera esto? Ahora es como un mal necesario a causa del mal del pueblo. O sea, no es como que Dios desvíense porque necesito que se desvíen. No. Pero en medio de su perdición el Señor dijo, pues esto me sirve. O sea, aquí tengo el plan perfecto. Aprovecho su perdición para dispersarlos, para que esa semilla de la simiente de Abraham se riegue, se esparza por todas las naciones. Y luego ya yo me ocupo de llamarlos. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, nos está recordando lo que pasó, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh y les hizo cometer gran pecado. Es que el hecho de cambiar la ley de los tiempos, de ya empezar a hacer otras cosas distintas a lo que Dios había mandado, eso ya era desviarse como tal.
Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Recordemos que todos los reyes dicen e hicieron lo malo igual que Jeroboam, hijo de Nabat, perdón. Hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. O sea, cuando mandó a Oseas, cuando mandó a Isaías, cuando mandó a... Bueno, todos estos profetas que les estaba mencionando ahora, en tiempos de Israel todavía, lo hizo. ¿Para qué? Pues para que Israel abriera los ojos, para que Israel no siguiera desviándose. Pero no quisieron oír. Entonces dice, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Ese hasta hoy es hasta el tiempo en el que el escribano de Reyes lo escribió. ¿Sí? ¿A quién se le atribuye la escritura de Reyes? Algunos dicen que a Esdras, que probablemente es el que escribió toda la historia, la recopiló. Esdras era el escriba, ¿no? Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria. ¿Qué hizo? Me los llevo, los pongo en estas ciudades y me traigo gente de otras ciudades y los pongo aquí en Samaria, para que los que habiten ya Samaria, Israel en el norte, ya no sean israelitas, sino sean extranjeros. Con eso, si se me quedó por ahí un israelita escapado aquí, pues se me va a mezclar y ya igual va a perder su identidad. Por eso es que los samaritanos eran tan, ustedes allí, nosotros acá, decían los judíos. Porque ¿qué tenemos que ver con un samaritano si los samaritanos fueron, o sea, los israelitas originales de Samaria fueron esparcidos, ¿cierto? En el 732. Imagínate. 700 años antes de eso. Pues cuando llega Yeshua, pues eran 700 años atrás de historia, donde en Samaria no habían israelitas, habían extranjeros. Bueno, además que habían israelitas que se habían asimilado, pero ya para un judío esos no eran israelitas. Estos eran perros, extranjeros, gentiles. Aunque el samaritano tenía aires de su identidad, por eso la samaritana le dice, pero nuestro padre, refiriéndose a Abraham, y obviamente sabían de dónde venían, pero ya era mucha historia de una asimilación y una mezcolanza en el norte de Israel, pues que para el judío eso era, estos no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, mira la gente que trajo. De Babilonia trajo gente, de Cuta, de Ava, de Hamad y de Sefarbaín trajo gente a vivir en Samaria. Los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, ¿ven? O sea, cogió una ficha, las movió para afuera, cogió las de afuera y las puso adentro. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Tenaz, ¿no? O sea, el Señor permite que los asirios vengan y acaben con los de Samaria, con Israel en el norte. Y a los que traen los asirios a vivir en Samaria, no temían al Señor, y el Señor les mandaba leones para que los matara. Como a ver, esta tierra, o sea, ¿por qué creen que echa a los de esta tierra? ¿No? Es como la lógica del Señor. Como ustedes vienen aquí y creen que van a poder vivir como se les antoje, si yo los eché de aquí a mi pueblo es por vivir como se les antojaba. Entonces aquí no mandaba a otras naciones, sino mandaba leones para que los mataran. No me imagino cómo sería eso, ¿no? De pronto una manada de leones de repente entraba a la ciudad y acababa con cientos de personas, yo qué sé. En la noche, un león nocturno. Dijeron pues el rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. O sea, refiriéndose a Yahweh, al Dios de esa tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país.
O sea, hasta el rey asirio consideró el asunto y dijo, bueno, pues sí, si ese es el asunto y no van a poder vivir ahí tranquilos si no practican la ley del Dios de allá, pues entonces llévese unos sacerdotes de los que nos llevamos, devuélvalos allá para que les enseñen la ley de Dios. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, aquel lugar donde Jacob tuvo el encuentro con el Señor, ¿no? ¿Cuál fue el encuentro que tuvo Jacob en Betel? El sueño de la escalera, ese fue en Betel, ¿cierto? Él lucha con el ángel ¿en dónde? En Peniel. ¿Listo? Y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses. Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Tenía el trabajo fácil. Ya los de Samaria les tenían sus templecitos allá listos. Ellos solo llegaron y dijeron, mira qué curioso. Iguales que los que tenemos nosotros en nuestras ciudades. Gracias a nuestros hermanos samaritanos que nos dejaron aquí toda la tarea hecha. Pongamos los idolitos y listo. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, perdón. Y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaín. Adramelech. Es que estaba mirando, el nombre Adramelech significa esplendor del rey. Adramelech. Y es el nombre de un ídolo asirio. Y Anamelech, bueno, esto sí no me dice cuál es el significado. Y dioses de Sefarbaín. Dice, temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es curioso que mencione aquí en Reyes, temían a Yahweh, pero quemaban incienso en los lugares altos a sus dioses. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Era raro, ¿no? O sea, como tenían un sacerdote aquí que les decía, bueno, así tememos allá, aquí, así se teme al Dios de nuestro. Y ellos, qué interesante, listo, vale. Pero de vez en cuando se dan su champú con los dioses de ellos. O sea, eso era ¿cómo se llama eso? Un ecumenismo, así como, aquí sabemos aquí un poquito de este y tenemos un poquito de este, porque no lo combinamos y adoramos todos en amor. No, pues no, la base no es el amor, pues podríamos ser de este, de aquel, igual podemos adorarlo a nuestra manera cada uno, pero nos amamos. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Esto me causa un tanto de curiosidad y también de escozor, porque fíjate lo que dice acá. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso él el nombre, de Israel. O sea, recuerda, yo les di ese nombre. A su padre Jacob le di ese nombre y ustedes se llaman Israel por el llamamiento que le hice a este hombre también, a Jacob, ¿no? Un hombre que la luchó para ser el patriarca de las 12 tribus de Israel. Pero ustedes no le hacen honor al nombre de israelitas, con los cuales Yahweh había hecho un pacto. ¿Con quién? Con Israel.
Y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Que dice la Torah, yo soy Yahweh el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate que cuando empezamos a leer aquí en el capítulo 17 dice, porque no temieron a Yahweh el que los sacó de la tierra de Egipto. O sea que en pocas palabras recuerda ese mandamiento, esa primera palabra que no solamente va acompañada con el no tengas dioses, sino va acompañada del yo soy el que te sacó. Y es lo que dice acá. Le suma a ese, ¿no? No temeréis a otros dioses, ni les adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Yahweh, que os sacó nuevamente, dice, de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. Está recordando las palabras que Dios dijo. No olvidaréis, no te olvides. Estaba viendo la palabra. Se dice lo shakaj. No olvides. No olvides. O sea, no te la palabra shakaj, que es olvidarse, es no te extravíes. No estés ausente o ajeno de. No te falte la memoria o la atención. No te pierdas, es lo que está diciendo acá. No te olvides, no te extravíes. Recuerda quién eres. No olvides el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Yahweh vuestro Dios. Y el secreto del éxito, de lo que les dije. Ellos buscaron en los asirios, buscaron en los sirios, pero se los olvidó. Mas temed a Yahweh vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Era sencillo, era fácil, no había que estar buscando allá con el rey, con Bo, creo que se llamaba, el rey de Egipto, ni con ¿cómo? Sí, pero el nombre, ¿cómo es que era? Se me olvidó. No, lo que era un dios. No, el rey de los asirios, se me olvidó el nombre que ahorita mencionamos. O sea, no hay que estar buscando en ellos. Teme al Señor y Él te libra de tus enemigos. O sea, digamos que la fórmula es simple. Teme al Señor, guarda sus mandamientos y Él te va a librar. ¿Pero qué? Ellos no escucharon. Antes se hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Yahweh aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron. Salmanasar eso. Así temieron a Yahweh aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Si esto lo menciona Esdras, él es parte de la restauración de Jerusalén en el sur, pero como en el norte nadie volvió nunca, no hubo restauración en el norte, pues él escribiendo esto dice, hasta hoy, allá arriba, hacen así. Temen a Dios, entre comillas, y sirven a sus dioses. Porque temer a Dios y servir a los dioses es no temer a Dios. ¿Sí? O sea, hacer la tarea a medias es no hacer la tarea. ¿No? Obedecer aquí, pero seguir haciendo acá, pues es desobediencia. Entonces, estos versos del 17 son un tanto distintos a todo lo que hemos leído y siguió el camino y hizo no sé qué, porque pues era como muy, muy monótono la lectura en esto, porque pues era necesario pasar por todos los reyes de Israel para llegar a este momento en el que Salmanasar dice, vamos a acabar con ellos, y entra allá. Entonces hace un alto el escriba aquí en Reyes y dice,
Esta es la razón. Que quede constancia, que recordamos todo lo que Dios nos dijo y que eso es solamente una consecuencia de la desobediencia a eso que Dios nos dijo que no hiciésemos para evitarnos esto. Y como arranca el 17 diciendo con todo y eso en Judá, también hicieron lo malo. Llega la historia que será para dentro de 8 días en la siguiente entrega de estos estudios. Una historia que, al igual que este capítulo 17, que fue un alto ahí ya y un cambio de ritmo en la lectura, bueno, llegamos al 18 del rey que se menciona que mientras que Salmanasar estaba cogiendo a Samaria y haciendo hasta para vender con ellos, empezó a reinar en Judá. ¿Quién? ¿Quién empezó a reinar en Judá que leímos? Luego del hijo de Jotam que puso el altar y todo eso. No, acá fue el hijo de Jotam que puso el altar y que empezó a hacer las cosas aún peor. Porque dice, este sí ni siquiera en el camino de Jotam, que al menos hizo lo bueno como Usías o como Azarías. ¿Quién es el hijo? No, luego de Acaz, mencionamos ahorita. Empezamos leyendo. ¿Ah? No. Oseas está en el norte. Oseas está en el norte y ahí es cuando viene Salmanasar y acaba con Israel en el norte. Ese es Oseas en el norte. Pero en el sur, en Israel, leímos a Azarías, que es el mismo Usías que le dio lepra. Luego vino su hijo Jotam. Ellos hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, pero no quitaron los lugares altos. Pero luego vino Acaz, que fue hijo de Jotam. Y dice que sí no hizo lo bueno como sus padres, ni como David, sino que antes por allá cogió un altar que encontró en Damasco, que le pareció curioso hacerlo y lo mandó a hacer en Jerusalén. Pero luego, antes de empezar a leerle la destrucción, o ahí justo cuando empezamos a leer en el 17 la destrucción de los asirios a Samaria, aparece en la historia un rey que yo les dije, sí ya suena más bonito. Luego de Acaz viene su hijo, y su hijo es Ezequías. Y aquí la historia cambia un poquito en Judá. Cambia por un tiempo en Judá, porque aparece un rey que sí es distinto a los demás. Que con todo y lo que los otros dicen y temieron a Yahweh, hicieron lo recto delante del Señor, con todo y eso no quitaron los lugares altos. Llega Ezequías. Ezequías es un rey que hace lo recto delante del Señor, pero que sí no deja los lugares altos. Sí va a hacer una reforma. ¿Han escuchado acerca de las reformas de Ezequías? Bueno, Ezequías ya cambia un poquito el panorama. Por un tiempo, porque pues sabemos la historia y si no lo has visto no les hago spoiler, pero igual en el sur pasa algo similar como pasó en el norte. Así que familia, espero que al leer estos pasajes nos recuerden, ¿no? Que es el propósito, creo que del escriba Esdras cuando puso esto aquí, y es, hombre, nuestro pueblo fue destruido porque la escritura dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y porque el pueblo le faltó conocimiento por cerrar sus oídos a la ley de Dios. Porque sus gobernantes les apartaron del camino del Señor y ninguno del pueblo se preocupó por volver a ese camino. Por eso luego en los profetas aparece el parados en las sendas y preguntar, en los caminos y preguntar por la senda antigua. No por la que mi padre anduvo ahí desviado, no, por la verdadera, por la senda de Abraham, de Isaac, de Jacob, por el camino recto. Pregunten por ese. Así que el propósito del autor de Reyes es aquí en este pasaje 17, en el capítulo 17, recordar cuál es el camino que ellos dejaron y por qué razón fue que vino la destrucción. Para que cuando uno lo lea, cientos de años más tarde, diga, si a ellos les pasó esto por haber desobedecido el camino del Señor, por no haber cumplido sus palabras, pues el mismo Dios que seguían ellos y al que desobedecieron ellos es el mismo Dios que hoy le servimos nosotros, que a veces le desobedecemos, que a veces no hacemos lo que Él nos dice, es el mismo.
Él no cambia. Y las consecuencias tarde que temprano pues van a llegar si nos mantenemos como cabezones, como un pueblo de dura cerviz, como lo dice de Israel en el norte, o de Israel en general. Eh, si no lo hacemos, vamos a parar en el mismo camino. Decíamos hoy, Él es misericordioso, lento para la ira, pero cuando se le salta es porque ya ha habido mucha reincidencia, ¿no? Les voy a dar el último dato y con esto cierro, para que vean que Dios es muy paciente. Cuando uno lo cuenta de esta manera, ya dice uno, eso sí es verdad, Dios es muy paciente. ¿Saben cuántos reyes hubo en Israel antes de que Dios acabara con Israel? Desde Jeroboam. Se los voy a mencionar y ustedes cuentan. ¿Listo? Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Tibni, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Peca, Pecaía y Oseas. ¿Cuántos? 20 reyes. 20 reyes. ¿Cuándo comenzó el primer rey a gobernar? En el 931, Jeroboam I, en el 931. Y la destrucción por mano de los asirios, que es la que leímos hoy en el capítulo 17, culminó o llegó ya a la destrucción completa en el 722. ¿Cuánto hay del 931 al 722? Hay 211 años. Más o menos, ¿cierto? Sí, 211 años. 2 siglos para que Dios acabara con su pueblo. ¿Eso no es paciente? Pues si eso no es paciente, pues díganme qué es ser paciente, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengamos ahí presente, digamos. A veces uno como que le juega mucho al que mañana ya me arrepiento, mañana me pongo serio. Estoy no he escuchado que hay gente que dice como, sí, ya estoy pensando como que sí, toca buscar de Dios, toca no sé qué, pero siguen en la misma y como que tienen en el haber como de que en algún momento yo como que me porto bien, me voy a portar bien en algún momento. Pero ¿y si ese momento no llega? Porque antes viene la destrucción del Señor. Después no puede uno ponerse a decir, uy Dios, es que como fuiste de malo y de indolente conmigo que no me diste tiempo. 211 años es un jurgo de tiempo. Ni siquiera nosotros alcanzamos a vivir eso. 20 reyes, ¿cierto? Muchas generaciones pasan en 200 años, ¿no? No solo las que venían de atrás, que ya eran mayores, los jóvenes que estaban empezando justo cuando Jeroboam empezó a gobernar, y luego hasta Oseas que viene y ahí es donde se destruye Samaria. Entonces, familia, que ninguno de esos hizo lo bueno, no de esos 20 ninguno hizo lo bueno. Entonces, aún más razones para pensar que Dios es muy misericordioso, porque es que uno dijera, es que de los 20, 10 hicieron lo bueno, o sea, como que intercalados, entonces como que el Señor voy, pero no voy, voy, pero no voy, voy, pero no voy. Pero no fue así. Les dio 20 reyes en 211 años. No, 20. En 220, ¿ya hiciste la resta? Del 931 al 722, hay 211. Entonces, imagínense, 211 años, 20 reyes y todo lo malo. O sea, si ese no es el Dios misericordioso al que predicamos, apague y vámonos. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les dé sabiduría para vivir la vida bien, en rectitud, en temor, en amor al Señor, ¿no? Recuerden la enseñanza que tuvimos en la paracha pasada, por amor, sirviendo por amor. Recuerden eso porque es la base de todo esto y es lo que nos puede llevar a un buen término, a no desviarnos. Muchas bendiciones, familia, gracias por estar ahí siempre presentes. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad.
y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos y buena noche. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.